promesa, fracaso y restauración. Y como introducción voy a decir que el elemento básico de la vida cristiana es amar al Señor Jesucristo. Eso es el todo de la vida cristiana. Usted dice que ama al Señor Jesucristo, pero la gran pregunta que debemos cada uno de hacernos hoy es: ¿realmente nuestra vida diaria, nuestras decisiones demuestran nuestra consideración y nuestro amor por Dios? Y un primer verso en esta introducción sería Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y vamos a dejar ahí en la pantalla el verso para reflexionar y sacar de él la siguiente conclusión. No es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que tiene importancia en la vida. Y con Dios es igual. Él no toma muy en cuenta lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que obramos, lo que actuamos. Y el primer punto de esta tarde que quiero que miremos se encuentra en Mateo capítulo 26, verso 31 al 35, y es nuestra historia del día de hoy. Quiero pedirles que en la medida que vayamos deshilachando la historia, ustedes piensen en su propia vida, que la apliquen a su propia vida, para que tenga sentido esta historia. En la medida que nos reunimos en este grupo, hay dos cosas que son de tremenda importancia para mí. Número uno, que ustedes tengan la oportunidad de aprender sana doctrina, la verdad de Dios. Y número dos, que aprendamos a aplicarla a nuestro diario vivir. Que hoy en el siglo XXI podamos saber qué espera Dios y cómo debemos de actuar en nuestra vida para agradar y darle gloria a Dios. Entonces, en Mateo capítulo 26, del verso 31 al 35, se encuentra el primer punto de esta tarde, al cual he llamado la promesa del amor. La promesa del amor. Vamos a leer desde el 30. Vamos a poner en contexto este punto. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Fíjese bien, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Él tenía claro cuál era el propósito de él en esta vida. Y él conocía el plan de Dios para su vida. Pero en este momento está con sus discípulos y él les dice: todos vosotros os escandalizaréis. Imagínense qué palabra. Ustedes se van a escandalizar de lo que va a pasarme a mí esta noche. Porque lo que me va a pasar, les dice Jesús, es que me van a herir. Vienen por mí. Me van a apresar. Soy una presa para ellos.
Entonces él dice, herirán al pastor y las ovejas del rebaño que eran sus discípulos serán dispersas. Cada uno tomará su camino. Se asustarán, va a haber escándalo para ustedes. Y se irán. Mire el verso 32. Pero después de que haya resucitado, ¿se da cuenta? Jesús tiene la fotografía completa de su vida. Él mira el cuadro total de su vida. Y él les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Verso 33. Respondiendo Pedro, el hombre de nuestra historia el día de hoy, le dijo, y aquí está la promesa del amor. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Fíjese qué palabras. Él estaba firmando un acta de su amor a Cristo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y aquí pongo en perspectiva que Jesús no solo sabía acerca de su vida, sino que él sabía acerca de la vida de Pedro. Y yo he estado enseñando los sábados anteriores de que él es soberano y sabe todo y que todo lo controla y que todo lo usa para su gloria. Entonces él le dice a Pedro, Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, escuche, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y ese es el punto número 1, la promesa del amor. Y yo creo que todos hemos estado ahí. Un día Cristo se hizo presente a nuestra vida. Tal vez en la primera década de tu vida, en la segunda, en la tercera. Y hoy ha pasado mucho tiempo, pero aquel día cuando Él se hizo presente y tocó la puerta de tu corazón, le dijiste, pasa adelante. Y cenó contigo y le dijiste, Señor, te amo, yo te prometo servirte, tomarte en cuenta para todo, nunca fallarte, nunca abandonarte. Pase lo que pase, yo voy a amarte siempre. Yo voy a obedecerte siempre. Yo voy a estar contigo. Nunca te soltaré. Y ahí estaba Pedro diciéndole, si fuera necesario, voy a morir contigo, no te dejaré. Todos hemos hecho promesas de amor a Dios. Y hemos hecho promesa de amor a alguien. Y así empieza la historia de algo siempre. Prometiendo amor, lealtad, fidelidad, amistad incondicional. Punto número 2. El fracaso del amor. Mateo 26, siempre el mismo capítulo, solo que esta vez en los versos 69 al 75. Ahí encontramos nuestro segundo punto de esta tarde. Y hace un momento les dije que vayan viendo su propia vida. Y al leer ustedes puedan pensar en su vida. ¿Cómo se parece la vida de Pedro a la suya?
el fracaso del amor. Mire cómo apenas unos versos después, esa promesa fracasa. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Verso 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y mire cómo termina ese momento tan espantoso, tan horripilante, esa traición tan detestable, esa falta de lealtad tan inmediata. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Y querido amigo, querido hermano, tengo la impresión de que hasta donde vamos en nuestra historia de esta tarde, cada vez más se parece a nuestra vida. Al transitar por la vida, al pasar los años, después de haber conocido al Señor, yo me he encontrado muchas veces ahí, habiendo fracasado en mi amor por Dios. Y yo tengo la impresión que más de uno de ustedes también, a lo largo del camino de su vida, ha negado a Dios, se ha avergonzado de Dios, ha deshonrado su promesa de amor por Dios. Creo firmemente que no hay nadie que esté aquí con nosotros que no haya estado ahí. Y cuando nosotros fracasamos en el amor, es un dolor terrible, es una angustia terrible. Y así terminó Pedro, llorando angustiadamente por su pecado, por su traición, por su deslealtad. Pero hay grandes noticias para nosotros el día de hoy. Y es que el punto 3 de esta tarde habla de la restauración del amor. Qué buenas noticias escuchar lo que dice Juan en el capítulo 21, en el verso 4. Qué bueno es escuchar que aunque hayamos fracasado en amar a Dios, la gran noticia es que hay restauración de ese amor que le ha fallado a Dios. Y es bueno saber que Dios anhela que aquellos que le han fallado y han fracasado en amarle, Él quiere que regresen. Y esto que vamos a ver ahora debe de traer una tremenda alegría a su vida.
un tremendo bienestar a su corazón. Porque no importa el pecado que usted haya cometido a lo largo del camino, lo más importante es lo que vamos a descubrir aquí en Juan, en el capítulo 21. No importa si usted hizo promesas de no fallarle y luego usted se divorció, luego usted abandonó a Dios durante algún tiempo, luego usted negó a Dios. Imagínese lo de Pedro. Yo renuncio a pensar que hay un pecado que Dios no perdone. Porque si Dios se mostró de esta manera a través de Jesús, en este verso 4, en esta historia, usted va a tener que darle la bienvenida a su restauración. Dice el verso 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Ya había pasado la crucifixión. Y déjenme poner un poquito en contexto esto. Jesús había sido crucificado y había resucitado. Y antes de ascender al cielo, esta es la tercera vez que Él se presenta a sus discípulos. Sus discípulos habían subido a la barca y estaban mar adentro, 90 metros más o menos, tratando de pescar toda la noche. Y fue inútil porque no lograban pescar. Imagínese usted, expertos pescadores que saben perfectamente la hora correcta en donde los peces se hacían presentes y en dónde era el lugar donde debían de tirar la red, no lograron pescar toda la noche. Y entonces, amaneciendo, dice la Biblia, se presenta Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y pueden existir un par de posibilidades por qué no lo reconocían. Porque estaban como a 90 metros de distancia de donde Jesús estaba, pero también porque Él ahora había resucitado y algo había cambiado en su apariencia que no permitía reconocerlo con facilidad. Pero el verso 5 dice, y les dijo, hijitos, todavía les dice hijitos. Si Pedro lo traicionó y los demás salieron huyendo y el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan, su discípulo amado. Pero los otros no estaban y él ahora les está diciendo hijitos. Y les pregunta, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron expertos pescadores, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Escucha, hermano. Ellos obedecieron a aquella voz. ¿Sabe por qué? Porque aquel era el que controlaba los peces. Aquel sabía que al ellos obedecer y echar la red, ahora sí iban a haber peces. Porque el poder de aquel que dijo, echar la red a la derecha, había soltado peces a la derecha de la barca. Y ellos muy cansados, muy agotados, y a lo mejor hasta pensando, ¿qué es esta locura? Lo hemos intentado una y otra vez. Pero obedecieron y dice, entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y este fue el último milagro que dice el apóstol Juan que Jesús hizo. Sigamos leyendo. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, este es Juan, el único que estuvo en la crucifixión. Es el Señor, le gritó.
Es el Señor. ¿Y por qué Juan reconoce que es Jesús? Porque Juan sabe que solo el Señor puede saber dónde están los peces y que solo Él puede controlar peces. Ahora aparezcan a la derecha de la barca. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, el traidor, el desleal, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Podemos pensar que estaba en ropa interior a lo mucho y se echó al mar. Fíjese bien, querido hermano, aquel hombre que salió huyendo, pero que terminó acongojado, llorando, angustiado por su traición. Él necesitaba la restauración. Él anhelaba volver a tener la oportunidad. Él ahora soñaba con que la próxima vez él no volvería a traicionar a aquel que tanto bien había hecho a su vida. Y cuando escucha que el Señor está en la playa, se olvida de los peces, sale disparado, se tira al mar y comienza a nadar, y él necesita acercarse a Jesús. Dice el verso 8: y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Mire cómo se va poniendo de estremecedora la historia. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. ¿De dónde habrá sacado Jesús ese pez? Por supuesto que no necesitamos hacer esa pregunta. Él es el dueño de todo. Él está en control de todo. A Él todo le obedece. Y ese pez se hizo presente. Y cuando ellos llegaron a tierra, Él ya los estaba esperando con un pez encima de las brasas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra. Fíjese bien, era tan fuerte este hombre que dice que subió y trajo él solo la red a tierra llena de grandes peces, 153. Increíble la exactitud de la Biblia. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y voy terminando, escuche lo que le voy a decir. La promesa del amor, el fracaso del amor, la restauración del amor. Querido amigo, ¿sabe qué es extraordinario en esta historia? Que Jesús sabe que todos ellos le habían fallado, que lo habían dejado solo, que ni aún en su momento de mayor angustia tuvieron la lealtad de estar con él, a excepción de Juan. Pero Jesús siempre te anhela. No importa lo que hayas hecho, no importa en qué pecaste, no importa cuántas veces pecaste, Él siempre anhela tu regreso.
Y recuerden que la historia de la humanidad empezó de la siguiente manera. El Salvador buscando al perdido. Ahora Jesús está en la playa y los mira de lejos y ve a aquellos hombres que él amaba, a pesar de que ellos habían fracasado en su manera de amarle. Y él toma la iniciativa, porque siempre es Dios quien toma la iniciativa, y prepara el desayuno. Y aquí abro un paréntesis: usted sabe cómo prepara Jesús el desayuno. Solo dice desayuno y aparece un pez y aparece pan y él los está esperando. Y Pedro sale de la barca, se tira al mar, llega a tierra, y Jesús no lo queda viendo para recriminarlo, para castigarlo. No tiene el látigo en su mano para golpearlo, sino que Jesús le dice: come. Y lo restaura. Y sana su dolor. Y sana su herida. Y ahora Pedro está listo para nunca más fallar. Para nunca más volver a abandonar a su maestro. Al hombre que dio su propia vida por amor a ellos. Ahora ellos estaban listos para convertirse en los mártires más grandes de la historia de la humanidad. Tanto amó Pedro a Jesús que él no se consideró digno de que lo mataran crucificado en la misma posición que a Jesús, sino que él pidió que lo crucificaran boca abajo. Porque Jesús le estaba dando una nueva oportunidad. Hoy, ese es mi mensaje. Yo te dije que estoy volviendo al origen de cuando empezó este ministerio. Porque mi mayor pasión es esa. Que si alguien me está escuchando y los que después van a escuchar en el canal este mensaje, y has pasado por situaciones insospechadas que no tenías calculado pasar, situaciones vergonzosas, pecados horribles que jamás pensaste cometer. Hoy Jesús está dando una nueva oportunidad y Él quiere restaurar tu vida y Él quiere seguir su propósito contigo. Oro para que tu corazón se deje amar por Dios. Él te está esperando. Bendiciones.